La lluvia caía con fuerza sobre el pequeño pueblo de San Jerónimo. Las calles empedradas estaban casi vacías y el sonido de las campanas de la iglesia resonaba entre las casas humildes. Era domingo por la mañana y los fieles comenzaban a entrar al templo para escuchar la misa del padre Esteban. El sacerdote era conocido por sus sermones duros y por exigir obediencia absoluta. Muchos lo respetaban, pero otros le temían. Siempre hablaba de caridad y humildad, aunque en privado era orgulloso y despreciaba a quienes no podían ofrecer dinero a la iglesia. Aquella mañana, una anciana llamada Doña Carmen caminaba lentamente bajo la lluvia. Llevaba un vestido viejo, zapatos desgastados y un pequeño paraguas roto. En sus manos sostenía una bolsa de tela con unas monedas y unas veladoras. Doña Carmen era una mujer muy pobre. Vivía sola desde hacía años y sobrevivía vendiendo pan casero en la plaza. Aún así, jamás faltaba a misa. Cuando llegó a la iglesia, varios asistentes la miraron con lástima. Estaba completamente empapada. «Buenos días, padre Esteban», dijo ella con una sonrisa cansada mientras se acercaba al altar. El sacerdote observó la bolsa que llevaba. «¿Qué traes ahí?», preguntó con frialdad. «Es una pequeña ofrenda para la iglesia y unas veladoras para pedir por mi hijo». El padre tomó la bolsa, la abrió y frunció el ceño al ver apenas unas cuantas monedas. «¿Esto es todo?», dijo levantando la voz. La gente comenzó a mirar. «Es lo único que tengo, padre». Esteban soltó una risa seca. «Personas como usted vienen aquí a pedir milagros, pero no son capaces de ayudar realmente a la casa de Dios». Doña Carmen bajó la mirada. «Yo solo quería orar». Pero el sacerdote no se detuvo. «La iglesia no vive de limosnas miserables. Mire cómo viene vestida. Parece una mendiga entrando al templo del Señor». Algunas personas se incomodaron, pero nadie dijo nada. La anciana apretó las manos con tristeza. «Perdóneme, padre». Entonces ocurrió algo extraño. Un hombre alto, con túnica sencilla y cabello mojado por la lluvia, acababa de entrar silenciosamente al templo. Nadie lo había visto llegar. Se sentó al fondo de la iglesia observando todo en silencio. Doña Carmen notó su presencia por un instante. Había algo diferente en él. Su mirada transmitía paz. El padre Esteban continuó humillándola frente a todos. «¿Sabes qué? Mejor quédate afuera. Estás ensuciando el templo con tanta agua y barro». La anciana quedó paralizada. «Pero está lloviendo muy fuerte». «¡Afuera!», gritó el sacerdote golpeando el altar. El silencio llenó la iglesia. Con lágrimas en los ojos, Doña Carmen tomó sus veladoras y caminó lentamente hacia la puerta. Varias personas desviaron la mirada, avergonzadas por no defenderla. Cuando la anciana salió bajo la tormenta, el misterioso hombre del fondo también se levantó. Antes de salir, miró fijamente al padre Esteban, y por primera vez en muchos años, el sacerdote sintió miedo. La misa continuó, pero el padre Esteban no podía concentrarse. Cada vez que levantaba la mirada, veía al extraño hombre de pie junto a la entrada del templo, observándolo en silencio. Había algo en sus ojos que lo incomodaba profundamente. Cuando terminó la ceremonia, los fieles comenzaron a salir murmurando entre ellos. Algunos comentaban la humillación que había sufrido doña Carmen, aunque nadie se había atrevido a intervenir. El sacerdote caminó hacia la sacristía intentando ignorar aquella sensación extraña. Pero justo cuando iba a cerrar la puerta, escuchó una voz detrás de él. «La casa de Dios no fue hecha para humillar a los débiles». Esteban se giró rápidamente. Era el mismo hombre de túnica sencilla. «¿Quién es usted?», preguntó molesto. «Alguien que escuchó el dolor de esa mujer». El sacerdote frunció el ceño. «No se meta en asuntos de la iglesia». El hombre dio un paso adelante. «Tú hablas de fe, pero tu corazón está lleno de soberbia.
Aquellas palabras golpearon a Esteban más fuerte de lo que esperaba. «No tienes derecho a juzgarme». El desconocido lo miró fijamente. «¿Y tú si tuviste derecho de avergonzarla delante de todos?». Por un instante, el sacerdote sintió que el aire se volvía pesado. El templo parecía más oscuro y el sonido de la lluvia aumentaba afuera. «Esa mujer apenas dio unas monedas», respondió Esteban intentando justificarse. «La iglesia necesita apoyo verdadero». El hombre negó lentamente con la cabeza. «Ella entregó lo poco que tenía. Dio más que muchos ricos que solo buscan aparentar». El sacerdote comenzó a ponerse nervioso. «Ya basta. Salga de aquí». Entonces el desconocido pronunció algo que hizo que Esteban palideciera. «Dios escucha cada humillación hecha contra los humildes». En ese momento, un fuerte trueno hizo temblar las ventanas de la iglesia. Las luces se apagaron por unos segundos, y cuando regresaron, el hombre ya no estaba. El sacerdote salió rápidamente buscando alrededor del templo, pero no había nadie bajo la lluvia. Aquella noche Esteban no pudo dormir. Cada vez que cerraba los ojos, veía el rostro triste de doña Carmen. Escuchaba una y otra vez su propia voz gritando de delante de todos. Y algo peor comenzó a ocurrir. Las campanas de la iglesia empezaron a sonar solas en plena madrugada. El sacerdote se levantó sobresaltado y corrió hacia el campanario, pero al llegar no encontró a nadie. El sonido se detuvo de golpe. Respirando con dificultad, regresó al altar principal. Entonces vio algo que lo dejó helado. Sobre el altar estaban las pequeñas veladoras de doña Carmen, encendidas. El sacerdote retrocedió aterrado. Él mismo las había visto salir de la iglesia junto con la anciana. Una voz suave resonó detrás de él. «Todavía estás a tiempo de arrepentirte». Esteban volteó rápidamente. Y allí, de pie frente al altar iluminado por las veladoras, estaba nuevamente aquel hombre. Pero esta vez, el sacerdote comprendió quién era realmente. Sus piernas comenzaron a temblar, porque en el rostro de aquel desconocido había una paz imposible de describir y una autoridad que ningún ser humano podía tener. El padre Esteban cayó de rodillas. Por primera vez en muchos años, sintió vergüenza verdadera. «Perdóname», susurró mientras las lágrimas corrían por su rostro. Jesús lo observó en silencio. La fe no vale nada cuando el orgullo gobierna el corazón. En ese instante, las veladoras se apagaron lentamente y la iglesia volvió a quedar en calma. A la mañana siguiente, el sacerdote salió bajo la lluvia buscando a doña Carmen por todo el pueblo. Finalmente la encontró en una pequeña casa de madera cerca del mercado. La anciana se sorprendió al verlo, pero más se sorprendió cuando el sacerdote cayó de rodillas frente a ella. «Perdóneme por humillarla. Yo no representé el amor de Dios». Doña Carmen, conmovida, simplemente le tomó las manos. Desde aquel día, el padre Esteban cambió por completo. Comenzó a ayudar a los pobres, abrió las puertas de la iglesia para quienes no tenían nada y jamás volvió a juzgar a una persona por su apariencia o dinero. Muchos en el pueblo decían que aquella tormentosa noche había sido un milagro. Otros aseguraban que Jesús realmente caminó dentro de esa iglesia. Y el padre Esteban nunca volvió a dudarlo. Muchas veces las personas más humildes son las que tienen el corazón más grande. Dios no mira cuánto dinero tenemos, cómo vestimos o qué posición ocupamos. Él mira nuestras acciones, nuestra compasión y la manera en que tratamos a los demás. Nunca humilles a alguien por ser pobre, anciano o diferente, porque nadie sabe cuánto dolor carga esa persona en silencio. Si esta historia te hizo reflexionar, apóyanos dejando tu like, comentando qué parte te impactó más y suscribiéndote para más historias con enseñanzas que tocan el corazón. Activa la campanita para no perderte los próximos vídeos.